la Quepex. Finalmente, nuestra emperatriz ha comenzado con la producción de Pain. Sin embargo, lamentablemente debo decirles que, para que el proyecto principal esté finalmente en producción, hubo un proyecto que estaba ligeramente más avanzado, pero que lastimosamente por el bien del proyecto principal, ha sido sacrificado. Crucer Asylum ha sido oficialmente cancelado. Sin embargo, con la bendición del caos, tengo la autorización para hacer este video, por lo que sean bienvenidos a Crucer Asylum. Lo que pudo haber sido. Comencemos. Todo comenzaría con ligeros rumores y accidentes aislados con pacientes que le estaban dando mala reputación al centro de salud, por lo que Mephisto, el dueño, decide hacer un documental sobre su hospital para mostrarle al público la supuesta verdad detrás de sus paredes. Evidentemente todo esto saldría mal, debido a que los accidentes con pacientes y miembros del personal se saldrían de control, terminando todo en el cierre temporal del hospital hasta que se terminarán de investigar las grabaciones. Al final el sitio regresaría a sus operaciones normales hasta la actualidad que finalmente, debido a la antigüedad del lugar, sería cerrado. Despido de Jake. Debido a los acontecimientos del Cap 3 y 4, Jake sería despedido o suspendido temporalmente, haciendo que su puesto quede vacante, teniendo que llamar a un suplente que ocuparía su lugar. 2. Walter supera su trastorno. Su pica era causado por el estrés al tener el tratamiento equivocado. El verdadero diagnóstico de Walter era ansiedad generalizada, que consiste en frecuentes ataques de pánico y el constante sentido de peligro. Lo que llevaba a Walter a comerse la piel de los dedos a niveles peligrosos y comerse la piel del interior de los labios. Por eso las diversas cicatrices en sus labios. Todo esto sería resuelto por Mavis y la propia ayuda de Walter. Este mismo se daría cuenta que el entorno en el sector medio le estaba haciendo más daño que bien, por lo que tomaría la suficiente valentía de hablar otra vez y buscaría con ayuda de Mavis y Craziel que lo trasladasen a un lugar más tranquilo. Posteriormente sería trasladado al sector seguro, demostrando así que no es un paciente peligroso para nadie, logrando su recuperación. 3. El suicidio de Simón. El insomnio de Simón empeora. Por lo que después de la tortura provocada por Jake en el Cap 4, no podría soportar la propia carga de su trauma, por lo que tomaría la decisión de suicidarse de una sobredosis de sus medicamentos, que había estado ocultando debajo de su cama todo este tiempo. Posteriormente, Mephisto leería el expediente policial de Simón, donde se mostraba que este era un policía que quedó traumatizado después de tener que dispararle a un niño en un enfrentamiento entre pandillas. La culpa no lo dejaba dormir y revivía constantemente el suceso en pesadillas. Craziel sería la única que nota los comportamientos suicidas de Simón, pero no alcanzaría a detenerlo. 4. La muerte de Craziel. Craziel siempre fue la luz y el punto central de cordura que el hospital tenía a pesar de los problemas. Por desgracia, uno de los abusadores se le pasaría la mano con ella, al abusar sexualmente de ella y terminaría por matarla. Ella sería interceptada en uno de los pasillos antes de llegar a la habitación de Simón, pero este hace caso omiso de los gritos de Craziel, pues ya estaba dejándose llevar por los efectos de la sobredosis de morfina. 5. La muerte de Zuritan. Si no tuvimos suficiente con la pérdida de Craziel, Mephisto terminaría de perder su único lugar seguro, que era cuidar de Zuritan, ya que el chico, a pesar de su constante medicación, era como un amigo para Mephisto, uno que podía escucharlo sin juzgar y uno que podía opinar sin tapujos. Al perder eso, Mephisto entraría en crisis y se dispondría a dejar el hospital un tiempo. 6. La crisis de Mephisto. Debido al estrés y el perder a dos de sus luces de cordura, Mephisto tendría un ataque de ira, a tal grado, que termina por causarle un paro cardíaco. Después de despertar y ser salvado por Mavis, este se dispondría a dejar el hospital y como consecuencia, Mavis se quedaría a cargo de todo. 7. El despido de la mitad del turno nocturno. Sería Mavis, quien junto a Icarus, descubrirían las fechorías del turno nocturno junto a la supervisora.
Debido a los malos tratos de los otros turnos, el nocturno quiso desquitarse afectando la reputación del lugar. Pero al final, serían expuestos con el 85% del turno nocturno despedidos, y con las mentes maestras, principalmente la supervisora, yendo a prisión. 8. Mavis, el nuevo dueño del hospital. Todo esto termina, con Mavis siendo el nuevo dueño y con la reapertura de este mismo. Con un nuevo nombre, dejando de ser la Última Luz, para pasar a llamarse Hospital Psiquiátrico Gracielle Fisher. Evidentemente en su memoria, y habría una estatua de ella en la entrada con un memorial que decía, dedicado a la verdadera luz de esperanza. Gracielle Fisher, la bonita y alegre, maestra de la vida. 9. La secuencia final. Consistiría en mostrar el estado actual del hospital con Mavis al mando, con nuevo personal. Siendo Walter el nuevo psiquiatra encargado del sector medio. Posteriormente se mostraría a Mephisto y a Jake, quienes se retiraron de la medicina dedicándose a una pequeña farmacia, reflexionando sobre haber seguido los pasos de su padre, lo que al final fue la peor idea que se les pudo haber impuesto. Para que al final perdonaran las acciones nepotistas de Richard, y lograr conseguir su propio camino. Mephisto tomaba medicamentos para el estrés y la ansiedad. Jake tiene cambios de humor y fallos de memoria. Con el pasar del tiempo su condición estaría empeorando y tendría una falla en controlar sus impulsos, lo que lo llevó a torturar a Simón. Mavis era el único que logra balancear sus emociones con el trabajo, y es el más empático con los pacientes. El bozal de Walter tenía paladares de plástico en su interior para evitar el filo de sus dientes, y así dejaría de lastimarse los labios. Siendo esta, otra de las razones por las cuales le costaba hablar, aparte de su pánico. Gracielle era la paciente más estable y su único defecto era el estar ciega por su trastorno de identidad corporal. Ella siempre era acompañada por un miembro del personal, hasta su trágica muerte. Gracielle perdió su bastón en 2 ocasiones. La primera fue cuando recién llegó, y la segunda, la que se muestra en el capítulo. Simón odiaba el aroma del café, porque le recordaba su incapacidad para dormir. Suritan tenía periodos de lucidez, cuando su ronda diaria de medicamentos se terminaba. Esto le permitía hablar con Mephisto de manera más lúcida y profunda, pero a consecuencia, tenía un dolor psicosomático persistente en todo su cuerpo, debido al delirio de estarse pudriendo en vida. Mavis usa un cubrebocas rosa. Jake estaba enamorado de Gracielle, pero debido a las restricciones éticas, este amor fue desapareciendo, por lo que al final, solo terminarían siendo amigos. Algo de lo que se arrepentiría, luego de enterarse de la muerte de su amada. Haciendo que, a pesar de que ahora estuviera estable, entraría en una profunda depresión. Gracielle no conoce la apariencia de ninguno de los personajes principales, por lo cual, Gracielle les pondría apodos a cada uno. Con Mephisto, lo llamaba el Diablo. Debido a que escuchaba su tono de voz autoritaria, y la mayoría de las veces sentía la tensión de sus hombros, porque casi siempre estaba estresado. Con Mavis, lo llamaba el Ángel. Debido a que Mavis era el único doctor con el que se dejaba curar sus ojos, porque no la lastimaba al hacerlo. Ella describe que su piel era tan suave, que era casi divina. Con Jake, lo llamaba el Fantasma. Debido a que solo llegó a tocarlo una vez, la única vez que Jake la ayudó, fue para encontrar su bastón, mostrada en el capítulo. La mayoría de las veces solo escucha su voz. En su mayoría a la distancia. Con Walter, lo llamaba el lobo feroz. Debido a que lo único que escuchó de él, fueron sus gruñidos, y los forcejeos a través del bozal. Icarus, era el jefe de seguridad del turno nocturno. Por ende, era cómplice y participante de las fechorías que realizaba ese turno. Eso era debido a que él tenía una hija con cáncer y necesitaba desesperadamente el dinero para el tratamiento. Sin embargo, después de enterarse de lo que les pasó a Suritan, pero principalmente a Gracielle, más el hecho de ya no poder soportar la culpa, decidiría confesar y colaborar con Mavis para exponer al turno nocturno. Pero, a pesar de haber ayudado a exponerlos, él terminaría igualmente yendo a prisión. Aunque, debido a su colaboración su sentencia sería reducida. Richard en este universo, sería Richard Afton, el padre de Jake y Mephisto.
La razón por la cual él terminaría internado en su propio hospital psiquiátrico, fue debido a que tantos años de tratar con todo tipo de personas completamente trastornadas, le pasaría factura a su propia psique. Lo más triste, es que sus hijos hubieran terminado igual, si no hubieran decidido retirarse. Jake era un pasante en el hospital psiquiátrico de la familia, para poder graduarse y aprender del negocio. Sin embargo, Richard veía que cometía muchos errores. Así que, para corregirlo, decidió hacerle una lobotomía, lo cual lo afectaría de manera tan crucial, que indirectamente lo había convertido en una versión junior de él. Eso explica por qué Jake tendría esa cicatriz en la cabeza. Richard no se arrepiente de haber lobotomizado a uno de sus hijos. Si pudiera volver en el tiempo, hubiera preferido lobotomizar a Mephisto, antes de que él tomara el control de su hospital. 15% de los miembros del turno nocturno en su mayoría, o renunciaron, o siguieron trabajando sin ser partícipes de las fechorías del resto. Pero, obviamente tampoco dijeron nada, debido a que los tenían amenazados. Su servidor y otros miembros del crew, no tuvieron la oportunidad de hacer su aparición /cameo como personal médico. Edward, no existe en este universo. Lo que significa que la antigua idea, de que fuera una personalidad alterna de Richard sería oficialmente descartada. Y bien, ¿qué les pareció? Sí lo sé, es una lástima que este universo junto a su historia hayan sido cancelados. Pero, para que finalmente el proyecto principal salga a la luz, tuvo que ser sacrificado. Y en el ámbito del entretenimiento, se requieren hacer sacrificios. Si bien la historia de este universo ha sido cancelada, eso no significa que no haya material anexo de este a futuro. Ya que posiblemente en su cuenta oficial de Tumblr, nuestra emperatriz del caos, puede que publique arte inédito y capítulos no terminados del proyecto. Además de posibles dibujos de este universo a futuro. Incluso contenido para adultos, como el dibujo que tenía prohibido publicar del Jacie de este universo. Pero, que debido a su cancelación se me permitió publicarlo. Y eso sería todo. Espero que les haya gustado el video, no se olviden de apoyar a la emperatriz del caos con el proyecto Pain. Todas sus redes, estarán disponibles en la descripción. Ahí nos solemos.